Queridos alumnos, me alegra mucho verlos a todos ustedes. Es un placer compartir este tiempo de enseñanza y vamos a abordar hoy dos cartas que son muy fuertes, muy poderosas en cuanto a su mensaje, en cuanto a su contenido. Y creo que es valiosísimas las cartas que vamos a abordar hoy y me parece que leerlas o releerlas haría muy bien para poder entender el pensamiento paulino. Eh, Vamos a abordar ahora dos cartas que se le conocen también como las cartas deuteropaulinas. Muchos piensan que son cartas que son escritas por discípulos del apóstol Pablo, es decir, cartas posteriores a la vida de Pablo, ¿verdad? Pero que están impregnadas totalmente del pensamiento paulino. Bueno, pero hay autores que siguen sosteniendo que estas cartas son de autoría paulina. Cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Es sumamente interesante analizar el contenido de estas dos cartas. Vamos a analizar la primera, que es la carta a Colosas, a la comunidad de Colosas. Son cartas también no muy grandes, así que también recomiendo que puedan ustedes leerlas para que podamos entender de qué tratan, ¿no? Y de alguna u otra manera saber la dirección. Nunca olviden que estamos ante cartas ocasionales, cartas circunstanciales. Es decir, dada una cierta circunstancia que aparece en la comunidad de Colosas, pues es como Pablo se siente motivado a escribir a estas comunidades. Bueno, vamos a saber un poquitito de lo que es Colosas como ciudad, ¿verdad? Estamos siglo primero y se le conoce a Colosas como una de las ciudades del Valle del Lico. A unos 150 kilómetros de Éfeso, en el valle del río Lico, hubo una vez tres ciudades importantes: la Odisea, Hierápolis y Colosas. Colosas, que es la ciudad que nos interesa a nosotros, pero que la Odisea no la pierdan de vista, porque la Odisea también va a jugar un papel muy importante dentro de las iglesias bíblicas. Colosa estaba situada a ambos lados, ¿verdad? Como una silla de montar. 15 kilómetros río arriba del río Lico estaba la ciudad de Colosas. Y entonces el río evidentemente hacía un lindo valle, que se conoce como el Valle del Lico, y tenía dos características, que evidentemente estas características que permeaban el lugar donde se asentaba Colosas la hacía sumamente importante. Hemos visto lo mismo en Filipo, en Galacia, en Tesalónica, etcétera. Bueno, lo mismo sucederá en la región de Colosas. Primero, era famosa por sus terremotos, ¿verdad? Los terremotos no son nuevos, los terremotos son muy antiguos y evidentemente Colosas está sentada en una falla geológica y había muchos terremotos que hacía que la ciudad muchas veces tuviese que reconstruirse parcial o totalmente. Así que este lugar era famoso por sus terremotos. Y otra característica muy interesante que tenía esto es que las aguas del Lico y sus afluentes estaban impregnadas de cal, ¿verdad? De cal. Así que bueno, estas eran las dos circunstancias que movían o hacían diferente a la ciudad de Colosas. Bueno, hablemos ahora un poco sobre la iglesia, ¿verdad? Hablemos un poco sobre la iglesia. Y cuando nosotros hablamos sobre la iglesia de Colosas, debemos decir lo siguiente. La iglesia cristiana de Colosas no la había fundado Pablo. Repito, no la había fundado Pablo, ni tampoco había tenido la oportunidad de visitar. Él, es decir, Pablo, incluye a los colosenses y laodicenses entre los que nunca él ha tenido la oportunidad de mirarlos personalmente. Por eso Pablo, en el capítulo 2, versículo 1 de la carta a los colosenses, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea,
y por todos los que nunca han visto mi rostro, ¿verdad? Así que Pablo no conocía a profundidad la iglesia de Colosas porque tampoco la había visitado, ni la iglesia de Colosas ni la iglesia de la Odisea. Pero no cabe duda, eso nos queda claro, de que la fundación de Colosas había sido dirigida, había sido pensada y había sido una serie de estrategia por el apóstol Pablo. Durante los 3 años que pasó en Éfeso, fue evangelizada toda la provincia de Asia Menor, incluida evidentemente Colosas. De manera que todos sus habitantes, tanto judíos como griegos, escucharon la palabra de Dios. Si nosotros nos remitimos a lo dicho por el autor de la carta de Hechos o del libro de Hechos en el capítulo 19, versículo 10, dice que Pablo, estando en Éfeso, ¿verdad? Continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Esta afirmación eh, expansionista, sin duda llegó a las regiones de Colosas, sobre todo de que Colosas era una ciudad muy cercana a Éfeso, o Éfeso muy cercana a Colosas. Así que bueno, me parece que la actividad misionera de Pablo de manera indirecta afecta la constitución de la iglesia en Colosas. Bueno, luego tenemos que Colosas estaba a unos 150 kilómetros de Éfeso. Un momento, hermanos, un segundo, por favor, porque aquí hay que cerrarla. Bueno, perdón, hermanos. Está ahí abajo mi perro ladrando. Bueno, Colosas entonces estaba a unos 150 kilómetros de Éfeso y sin duda fue en esa campaña de expansión cuando se funda la iglesia en Colosas. Como dijimos, no sabemos quién fue su fundador, no hay un registro, ¿no es cierto? Sin en cambio, sabemos que fue una iglesia muy importante para Pablo, tan es así que tenemos una carta dirigida a esta comunidad. Pero parece ser, algunos le atribuyen a que fue Epafras, el que se describe como consiervo amado de Pablo y fiel ministro del Señor en aquella iglesia, y que más adelante Epafras tendrá una relación muy cercana con estas dos grandes ciudades que conformaban el Valle del Ico, Hiriápolis y la Odisea. Esta afirmación de Epafras que menciona Pablo en la carta a Colosenses nos hace pensar que Epafras era un líder muy importante. El capítulo 1, versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo por vosotros. Y en el capítulo 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Estas dos menciones, ¿verdad? Que ya el hecho de que Pablo lo mencionara 2 veces, resalta la figura que tenía Epafras en la iglesia de Colosas. Esta inferencia bien puede resultar que Epafras haya sido el fundador de la iglesia y que evidentemente goce de alto prestigio y de alta estima por parte de la iglesia, o bien Epafras puede ser alguien que ha ministrado, que ha pastoreado, que se ha ganado su lugar en el corazón de la iglesia de Colosas y que a partir de allí Pablo lo reconozca como un líder muy importante. Entonces, si concedemos a Epafras el honor que podría merecerse, esos dos lugares le podrían caber muy bien. Bueno, cuando analizamos la iglesia de los colosenses, vamos a saber que la iglesia, al parecer, estaba compuesta por gentiles, ¿verdad? Por
griegos de habla griega. Ujú. Griegos de habla griega que no eran judíos, ¿verdad? No tenían una descendencia judía. Al parecer era una iglesia gentil, en su mayoría, ¿no? La frase que usa Pablo en el capítulo 1, versículo 21, donde dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, esta frase de extraños y hostiles de mente o enemigos, Pablo la usaba corrientemente o de manera muy continua cuando se refería a todos aquellos que estaban fuera del pacto de la promesa de Israel. No es una frase que Pablo le atribuyera a los judíos, diríamos, sino a todos aquellos que estaban fuera del pacto. Entonces, esta alusión de que Pablo dijo, ustedes en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, es decir, hostiles, puede ser una referencia nuevamente de que la iglesia a la que Pablo está dirigiendo su carta es una iglesia sumamente gentil. Cuando leemos en el versículo 27, ¿verdad? Hay otra reafirmación de esta idea de que los colosenses eran en su mayoría totalmente gentiles. Capítulo 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que bueno, este versículo habla de dar a conocer el misterio de Cristo entre los gentiles, haciendo una interesante puntualización o diferenciación entre los colosenses, ¿verdad? Y pudo haber habido una minoría judía, pero evidentemente la mayoría de la iglesia era gentil. Cuando analizamos lo dicho en el capítulo 3, versículos del 5 al 7, nos dice, da una lista de pecados que los colosenses tenían antes de hacerse cristianos. Y estos pecados, ¿verdad? Por norma, son características de pecados paganos, ¿verdad? De pecados que hacían que los judíos piadosos no se atrevían por su misma condición de observadores de la ley, pero que Pablo le dice que ellos pueden ser estos paganos. Dice Pablo en el capítulo 5 del 3 del 5 al 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, cuando las practicaban, ¿verdad? Entonces, podemos concluir con seguridad que la membresía de la iglesia colosense estaba formada en su mayoría por gentiles. Esta apreciación, queridos alumnos, es una clave hermenéutica para entender el contenido y el contexto de la carta, ¿verdad? Porque como vamos a ver cuál era la herejía colosense, ¿verdad? Cuál era las herejías o la herejía donde la iglesia de Colosas, por su trasfondo gentil, se enfrentaban a este tipo de situaciones. Por eso es muy importante dar por sentado cuál era la característica fundamental que tenía la iglesia mayoritariamente en cuanto a sus creencias y en cuanto a sus formas de vida, ¿no? Ya lo hemos dicho en otras cartas. Los cristianos convertidos, muchos de ellos les costó trabajo despojarse de sus antiguas tradiciones, de sus antiguos conceptos, de su antigua manera de vivir, y eso hacía que la iglesia entrara en serios conflictos. Así que había una amenaza para la iglesia, ¿no? Que es muy probable que haya sido Epafras el que le trajo a Pablo las noticias, toda vez de que Pablo estaba preso en Roma, ¿verdad? De la situación que se estaba desarrollando en Colosas. Muchas de las noticias eran buenas, o sea, no todo era malo en las noticias que tal vez Epafra le trajo a Pablo de lo que estaba sucediendo en Colosas. De forma que Pablo da gracias a Dios por su fe en Cristo y su amor a los santos.
Así que Pablo, antes de abordar las verdaderas problemáticas que están afectando o preocupando a la comunidad colosense, él da gracias a Dios por la fe que los cristianos tienen hacia Cristo y hay amor entre ellos. El versículo 4 del capítulo 1 dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Verdad? Así que daba gracias a Dios Pablo por estas dos características que hacían de la iglesia una iglesia, pues, unida, una iglesia que a pesar de los problemas que estaba enfrentando, se estaba amando y tenía su fe puesta en Cristo. Una noticia más buena que trajo Epafras hacia Pablo está en el versículo 6, donde dice Pablo que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así que Pablo se goza del fruto cristiano que están produciendo los hermanos en Colosenses. Dice, lleva fruto y crece también en ustedes, ¿verdad? Lleva fruto. El llevar fruto denota claramente que hay actividad, que hay resultado, que hay compromiso y que hay una expansión del evangelio en la iglesia de Colosenses. Una tercera noticia la encontramos muy buena que Pablo recibe, está en el versículo 8, donde dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es decir, que cuando Epafras le trae las buenas noticias a Pablo, dice que estas noticias son noticias de que la iglesia abunda en amor en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu es fundamental, la efusión del Espíritu Santo es fundamental para la concreción y la continuidad de los planes misioneros y evangelísticos que la iglesia de Colosas tiene. Una noticia más que le alegra el corazón a Pablo está en el capítulo 2, versículo 5, donde Pablo dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Así que Pablo se alegra de saber que se mantienen en orden, que a pesar de las situaciones que se están presentando en la iglesia de Colosas, se están cerrando filas en función del evangelio que él ha predicado en toda el Asia Menor y se encuentran firmes en la fe. Cosa que no pasaba en Galacia, ¿verdad? Que como dijimos, la iglesia de Galacia estaba re complicada por todo lo que tenía que ver con que habían venido otra historia o otra teología o otra doctrina que los hacía claudicar. Así que bueno, estas cuatro buenas noticias, ¿verdad? Alegran el corazón de Pablo y le hace pensar que lo que él ha hecho y ha ah, compartido con la iglesia de Colosas a través de estos efectos expansionistas que ha tenido su mensaje, pues a Pablo le da mucho gozo, mucha alegría, le da muchas gracias a Dios por estas situaciones. Ahora, la amenaza para la iglesia, ¿verdad? No radicaba en estas buenas noticias, evidentemente que no. Y entonces nos enfrentamos a la herejía colosense, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo, las circunstancias que está teniendo, le mueve, le motiva a escribir a los colosenses? Y vamos a ver varias de estas formas o acepciones de la herejía colosense que hacían preocupar a Pablo, ¿verdad? Y que le motivaron a escribir la carta. Bueno, la primera de ellas, vamos a ver varias, vamos a analizar la primera. Está claro que una de las grandes herejías que se estaba infiltrando en la iglesia de Colosas es que ésta atacaba o negaba o no creía respecto de la suficiencia total y la supremacía única de Jesucristo. Todavía
hermanos o falsos maestros que habían llegado a la iglesia de Colosas, que ustedes recuerden que la influencia gnóstica alcanzó a muchos grupos, ¿verdad? A muchos grupos, donde negaban o la humanidad de Jesús o negaban la divinidad de Jesús. Por eso Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 15, una hermosa teología cósmica, ¿verdad? Cósmica. La verdad que es uno de los pasajes más fuertes que tenemos sobre la cristología. El capítulo 1, versículo 15 dice, Él, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Dice, perdón, Él es la imagen del Dios invisible. Y la imagen significa que es Dios, el primogénito de toda creación. ¿Verdad? No tengo tiempo para explicar mucho esta palabra, aunque, ¿por qué? Porque muchos han interpretado este texto como diciendo, bueno, ¿vieron? Él es el primero en ser creado, porque se dice que es el primogénito de la creación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se creó en el Génesis? Los cielos y la tierra. Y muchos interpretan que Colosenses está diciendo, y principalmente sectas como los Testigos de Jehová, interpretan este texto como diciendo, bueno, él fue el primero en ser creado porque es el primogénito de la creación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la palabra primogénito, ¿verdad? No quiere decir que es el primero en ser creado, sino él es la cabeza de todo cuanto se creó, dado que a través de él, la esencia ya suya de alguien que ha vivido en la eternidad es la que le imprime a la creación, ¿va? Es la esencia, es la imagen del Dios invisible que se manifiesta en la creación a través de Jesucristo que ya existía, no que fue creado en ese momento. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Él ya existía. Entonces, si ya existía, fueron creadas todas las cosas. Y versículo 19, eh, bueno, ustedes pueden leer todos los demás versículos, pero el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, ¿verdad? Él no puede ser parte de la creación. Jesús no fue creado, ¿verdad? Ser primogénito significa ser engendrado de Dios, ¿verdad? Engendrado no significa el ser el primero en ser creado, sino significa engendrado. El capítulo 2, versículo 9, el capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. ¿No? Está a la par de Dios y tiene el mismo misterio de la eternidad. Y el versículo 9 dice, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Jesús es Dios. Estos datos o estas palabras que el apóstol Pablo menciona es para atacar la herejía colosense que negaban la suficiencia de Jesucristo como Dios y por lo tanto su soberanía. Una segunda herejía que encontramos es que Pablo va a esforzarse en subrayar el papel de Cristo que tuvo en la creación, en todo cuanto ser creado, ¿verdad? Y entonces en el versículo 16 que nosotros ya leemos dijo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, es decir, ya Cristo existía, ¿no es cierto? Es preexistente, por lo tanto es Dios y para él. Al ser todas las cosas creadas para Jesucristo, lo coloca en el papel de Dios, ¿verdad? Y el versículo 17 completa esta idea que dice, y Él es antes de todas las cosas. Es antes, no fue creado primero.
Él es antes de todas las cosas, es decir, es eterno, ¿verdad? Es eterno y todas las cosas por Él vienen a tener vida. Es decir, quien mueve todas las cosas es Cristo. Así es que uno de los grandes problemas que existía en la iglesia de Colosa era negar la divinidad de Jesús, ¿verdad? Y su papel dentro de la creación. Un tercer elemento era la humanidad de Jesús, no solo su divinidad, no solo su parte divina, sino su parte humana, que fueron los primeros grandes conflictos que tuvieron las iglesias primitivas, ¿verdad? De armonizar las dos naturalezas de Cristo, tanto la divina como la humana. Así que Pablo va a subrayar con la misma fuerza no solo su parte divina, sino su humanidad real de Jesucristo. Y en el versículo 22 dice, el capítulo 1, versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, ¿ah? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Es decir, Jesús tuvo un cuerpo de carne, fue corporal. Y el capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de Dios, corporalmente. Así que quienes negaban tanto la divinidad como la humanidad de Jesús, pues se chocan con esta hermosa carta donde va a establecer básicamente que Jesucristo es en tanto hombre, en tanto Dios, ¿verdad? En tanto hombre, en tanto Dios. Una cuarta herejía le encontramos, cuarta y quinta, pero vamos a la cuarta, que parece haber un elemento de astrología, ¿verdad? En esta herejía. ¿Por qué? Porque miren, cuando nosotros vemos el versículo 8 del capítulo 2, dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en el 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué si vivís en el mundo os sometéis a preceptos? Es decir, parece que encontramos el sentido primario, que su sentido primario es una sucesión de cosas, ¿verdad? Es decir, que eh, los espíritus elementales del mundo, y especialmente los espíritus de las estrellas y de los planetas, eso es lo que quiere decir filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? Es muy probable que los falsos maestros colosenses estuvieran enseñando que se necesitaba algo más que Jesucristo para liberar a las personas de la sujeción a esos espíritus elementales. Entonces, pareciera ser que Jesucristo no fuera suficiente de todos estos elementos astrológicos, ¿verdad? Que evidentemente no tenían ningún poder sobre los cristianos, porque Cristo era suficiente. Sin embargo, ellos pensaban que necesitaban otras cosas más para poder separarse de ellos, ¿verdad? Ya sea el espíritu de las estrellas, el espíritu de los planetas o la influencia que estos pueden tener sobre nosotros. Esto sigue existiendo hoy, ¿verdad? Mucha gente sigue consultando el horóscopo, tratando de saber qué es lo que dicen los astros y las estrellas respecto de su vida y de su futuro. Considerando así que parte de la realidad astrológica puede entenderse nuestro diario vivir. Y Pablo evidentemente dice que es según Cristo, si habéis muerto con Cristo, ¿por qué se siguen sometiendo a eso? ¿Por qué creen? ¿No? Si ustedes ya murieron al mundo en Cristo, ¿por qué siguen creyendo en eso? Esta herejía, como consecuencia, daba mucha importancia a los poderes de los espíritus demoníacos, ¿no? Que sigue existiendo
hasta el día de hoy. Hay mucha gente que sigue creyendo que Satanás tiene el mismo poder que Jesucristo, ¿verdad? Hay frecuentes referencias a los principados, a las autoridades, que son los nombres que Pablo les da, tanto en el versículo 16 del capítulo 1, ¿verdad? Eh, tronos, dominios, principades, potestades. En el versículo 10, capítulo 2, Pablo les llama, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en el versículo 15, Pablo dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el mundo antiguo creía implícitamente en los poderes demoníacos, ¿verdad? Y al parecer estos poderes tenían mucho mayor poder que Jesucristo y que seguían dominando o teniendo fuerza sobre los creyentes. Eso es una herejía. Eso no es verdad. No negamos que existan las fuerzas demoníacas, no negamos que existe Satanás y sus demonios y sus huestes angélicas de maldad, pero jamás vamos a poder comparar, ¿no es cierto?, a un demonio con la presencia poderosa de Jesucristo en nuestras vidas. Este, Hace poco a una miembro de la iglesia, ¿no es cierto?, pasó una situación un tanto complicada y resulta que ella estaba cuidando a una persona enferma y llegó otra persona que supuestamente hace pactos con el diablo y está metida en esas cosas, ¿viste? Medias satánicas y que empezó supuestamente a tocar y a orar por la persona que estaba enferma y la hermana que es miembro de la iglesia dice que empezó a sentirse mal, ¿no es cierto? Y empezó a doler la cabeza y se empezó a descomponer. Entonces sus familiares, no es cierto que no son de la iglesia, intuyeron bueno, los espíritus demoníacos que había dejado la otra señora, pues se metieron en la hermana. Así que la trajeron a mi casa para que yo orara por ella, ¿no es cierto? Y demás. Yo oré por ella, ¿no es cierto? Pero bajo ninguna circunstancia lo hice pensando que se le había metido ningún demonio. Oré para que el Señor le diera la sanidad, porque bueno, estaba muy fuerte el dengue en esta zona y al paso de los años fue el dengue lo que ella tenía, ¿no es cierto? Se diagnosticó como dengue. Pero después un sobrino de ella, un pariente lejano de la hermana, le contó que había soñado, ¿verdad? Que su abuelo, que ya era difunto, le había dicho que se le había metido un espíritu demoníaco, ¿no? Que había tenido espíritus demoníacos en la hermana, ¿no es cierto? Y que necesitaba sacárselos y que necesitaba hacer no sé qué tantas cosas. Y entonces yo hablé y le dije, no, no creas eso, no creas eso, porque esa es una de las herramientas favoritas de Satanás, que nosotros le creamos que eso puede afectar la vida de los creyentes. Imagínate si eso fuera. Entonces, el Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo es una mentira, es algo que cualquier demonio puede venir a cambiar y eso no es cierto. Eso es falsedad. Esta persona no soñó nada, no soñó al abuelo, no es una realidad, ¿no es cierto? Así que, pero fíjense cómo estas herejías que atentaban no solo con la iglesia de Colonza, sigue estando con nosotros hoy. Una herejía más es que había un elemento filosófico en esta herejía, ¿verdad? No solamente había estas huecas sutilezas, sino filosofías. Filosofías gnósticas, filosofías que recuerden, mezclaban las verdades bíblicas con las tradiciones sofistas o con las tradiciones filosóficas griegas. Había una situación más en la iglesia que era la tendencia en esta herejía, ¿verdad? De, de los astros, de los elementos, del cosmos, insistir en la observancia de ciertos días, pensando lo que somos más o menos especiales por la alineación que puedan tener los astros, rituales que incluían festividades, lunas nuevas, sábados incluso, no que el sábado sea malo, sino que se consideraba como parte de esta
eh, eh, fetichería, diríamos, ¿no es cierto? Considerarlo como un fetiche, que evidentemente eso desvirtuaba el sentido de estas situaciones. Por eso Pablo dice, nadie juzga a ustedes en comida, en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No quiere decir que el sábado se había abolido, significaba que la iglesia de Colosas estaba tomando el sábado dentro de estas herejías que practicaban los colosenses respecto de la astrología, ¿verdad? De la astrología. Y evidentemente el sábado dentro de la astrología no debe observarse, no debe entenderse así. Nosotros observamos el sábado a partir del texto sagrado, ¿verdad? A partir del texto bíblico. Así que en esta situación nosotros consideramos que no es que Pablo estaba atentando contra el sábado, diciendo ya no guarden el sábado, sino estaba atentando contra estos rudimentos y estas filosofías y sutilezas huecas que estaba habiendo en la iglesia de Colosas. Una más de lo que estaba sucediendo en la iglesia es que está claro que había posibles elementos ascéticos en estas concepciones, ¿verdad? Donde un pensamiento ascético es decir, no, para agradarle a Dios necesitamos dejar de comer y de beber, ¿no? Ayunos muy rigurosos. Así que hubo un movimiento dentro de la iglesia de Colosas, ¿no? Como ha habido en muchas iglesias hoy en día, movimientos donde dicen es que se van al extremo, dicen no escuchen ninguna música pagana, ¿no es cierto? No importa si es ballet, si es música clásica, si es música instrumental, si es música tranquila, romántica, nada, todo eso es pagano y por lo tanto el cristiano tiene que quemar todos los discos, todas los CDs, etcétera, etcétera. Si usted va en un colectivo y comienza una música pagana, tiene que bajarse porque usted no tiene que contaminarse de esa música pagana, ¿verdad? Bueno, estas elucubraciones que yo les he mencionado y que he conocido en movimientos religiosos que existen, ¿verdad? Bueno, pasaba en la iglesia de Colosas. Ellos decían, no uses, no comas, no toques, ¿verdad? No, no porque eso no está bien, es una forma ascética, es una frugalidad, es abstenerse de muchas cosas pensando que así uno gana el favor del cielo. Por eso el versículo 16, Pablo dice, nadie los juzgue por comer o por beber. O sea, ustedes coman, coman y beban, ¿verdad? No, no piensen que por dejar de comer o por dejar de beber, ustedes van a ser mejores, ¿no? No, eso no existe. No nos hacemos mejores porque somos vegetarianos o somos veganos, en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 21 que ¿por qué se someten a esos preceptos que la gente todo les dice no manejes, no gustes, no toques? Y esto provocaba, y Pablo dice, no, ustedes ya han muerto en Cristo en esas cosas, ¿verdad? Y ahora ustedes son libres. Pero esta era una herejía completamente impregnada en Colosenses. Una más es que, por otra parte, esta herejía tenía por lo menos una parte de antinomismo, perdón. El antinomismo significa lo contrario de la ley, ¿verdad? Los antinomistas son aquellos que están en contra de la ley. Dicen la ley no existe, etcétera. Así es que esta parte antinómica tendía a hacer que las personas descuidaran la castidad que debe tener el cristiano y tomar a la ligera o tomar con mucha liviandad los pecados del cuerpo. Entonces, como ya no hay ley, ¿viste? Como estoy en contra de la ley, como no creo que la ley tenga una vigencia, podés hacer de tu vida lo que quieras. Y Pablo en el capítulo 3 del 5 al 8 nos dice claramente, ¿no es cierto?, que tanto fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que salen de vuestra boca, etcétera, etcétera. Mucha gente decía, bueno, pues como no hay ley y nosotros ahora vivimos bajo la gracia, podemos hacer tales cosas. Y Pablo dice, no, tienen que hacer morir lo terrenal que hay en ustedes, ¿verdad?
No es que porque eh, piensan que la ley ya no existe eh, como medio de salvación, ustedes pueden terminar haciendo lo que quieran. Ujú. Y evidentemente, hermanos, eso hacía que la herejía colosense fuera mucho más peligrosa. Y finalmente, al parecer, esta herejía daba por lo menos lugar al culto de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles dentro de las culturas, en cualquier cultura, llámese judía principalmente, ¿no es cierto? Y la griega, los ángeles, los seres míticos, los seres dioses o semidioses, atraían mucho las ideas y las costumbres. En el capítulo 2, versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que al parecer se daba culto a los ángeles porque pensaban que al ser estos intermediarios merecían también culto. Los ángeles, según el texto bíblico, no merecen culto. Existen, claro que existen. Y existen más, son más reales de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Solo que nosotros no hablamos mucho de los ángeles en la iglesia. Poco sabemos sobre los ángeles, pero los ángeles existen, están presentes, nos acompañan y nos cuidan. Son los mensajeros que Dios envía para cuidarnos, para protegernos, para decirnos por dónde tenemos que andar y cuidar perdón, hermanos, y cuidar de nuestra vida. Al mismo tiempo, que también se le daban los demonios y se introducían como intermediarios angélicos entre Dios y los hombres. Esta fascinación por lo mistérico predominaba en la iglesia de Colosas, entonces Pablo lo único que hace es colocar y decir, nada de eso, nada de esas feticherías que ustedes que piensan que dan resultado, ¿verdad? Está por encima de la autoridad y del señorío de Cristo, en lo absoluto. Y esto, entre otras cosas, era lo que sucedía en la iglesia de Colosas. Ujú. Así que bueno, ya enfocamos básicamente el meollo. Hay muchas más cosas, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver en la iglesia de Colosas, como por ejemplo los deberes sociales de una vida nueva respecto de los problemas que existían en la familia, donde Pablo da consejos muy importantes para los esposos, ¿verdad? Llámese marido-mujer, para los hijos, para los siervos, para los jefes, etcétera. Es muy interesante esta alusión que Pablo hace de una igualdad social, ¿verdad? Que evidentemente sacaba de, sacaba fuera, diríamos, todo aquello que atentara contra la igualdad del cristiano eh, en el cristiano de la vida en Cristo, ¿verdad? Así que bueno, es una hermosa carta a los colosenses. Bueno, un poco siguiendo lo que hemos hecho en las otras cartas, la fecha si fue escrita por Pablo, pensando que es una carta protopaulina, o por Timoteo mientras el apóstol estaba aún vivo o estaba acabado justo de morir, ahí al toque que había sido escrito por Timoteo. Se cree que fue entonces escrita en Roma entre el 61 y 63, o si fue compuesta por Timoteo perdón, o en 54-56 se fue compuesta en Éfeso, ¿verdad? En cualquiera de estas dos fechas se le atribuye a Pablo. Ajá, se le atribuye a Pablo. Pero si es seudónimo, es decir, que alguien haya tomado el nombre de Pablo para colocarlo en su obra, que es el 60% de la opinión de la crítica bíblica, ¿verdad? Es decir, más de la mitad creen que fue escrita por alguien más. La datan más o menos en el año 80 en Éfeso, evidentemente ya muy lejos de la muerte de Pablo, que Pablo muere entre el 62 y 64.
Los destinatarios, tenemos a los cristianos de Colosas, ya dijimos que en su mayoría eran gentiles, en el valle del río Lico, en Frigia, en la provincia de Asia. No fue evangelizada por Pablo, es muy probable que haya sido por Epafras, quien había sido el informante de Pablo de lo que sucedía en las iglesias. La autenticidad, bueno, una modesta probabilidad favorece la autoría de un discípulo de Pablo, cercano a ciertos aspectos de su pensamiento, quizás miembro de su escuela en Éfeso, de los discípulos en Éfeso, que se inspiró básicamente en la carta a Filemón. Unidad de integridad no se discute seriamente, se cree que es una carta única, en su totalidad es íntegra, y es probable que el versículo del 15 al 20 del capítulo 1, el autor haya adaptado un himno ya existente en la tradición oral, que se estableció previo a Pablo, ¿verdad? Por parte de las comunidades cristianas. Y que el autor de esta carta, Pablo u otra persona que haya escrito la carta, introdujo este himno que ya circulaba en las comunidades cristianas producto de la tradición oral. Bueno, en cuanto a la división formal, tenemos, ¿verdad? Fórmula introductoria, la acción de gracias del 3 al 8, capítulo 1. El cuerpo de la carta tiene dos partes, una indicativa y otra imperativa, ¿verdad? El indicativo paulino, ¿no es cierto?, aparece del capítulo 1, versículo 9 al capítulo 2, versículo 23, que son las instrucciones que Pablo da a la iglesia de Tesalónica. Y del capítulo 3, versículo 1 al 4, versículo 6, es el imperativo, donde existen parénesis, es decir, enseñanzas y exhortaciones que el apóstol Pablo quiso dar. Y finalmente tenemos la fórmula conclusiva y los saludos con los que termina del capítulo 4 del 7 al 18. Bueno, conforme a la división del contenido, según el contenido, tenemos fórmula introductoria, tenemos el proemio consistente en acción de gracias, del versículo 3 al 8, el capítulo 1, una hermosa oración que está en los versículos del 9 al 11, y una alabanza del señorío de Cristo con un himno que está del capítulo 4, del 4, perdón, 7 al 18. 4, 7 al 18. Que, como dije, fue un himno donde creen que es un himno prepaulino, ¿verdad? Una información prepaulina. O sea, no es de que Pablo o el autor la hayan escrito, la hayan inventado, sino que vino de otro lado. Tenemos el versículo 24 al capítulo 2, versículo 5, ministerio y predicación apostólicos del misterio revelado por Dios, el señorío de Cristo y disposiciones humanas. Tenemos prácticas, virtudes, vicios, códigos de deberes domésticos, saludos y mensajes, y la propia mano de Pablo y una bendición, ¿verdad? Una bendición. Y bueno, es así, queridos hermanos, como de manera muy general hemos eh, conocido un poco más, hemos imaginado un poco más cómo es o cómo fue o cómo haya sido el pensamiento, ¿no es cierto? El pensamiento del apóstol Pablo en función de pues, de esta forma de vivir el evangelio, ¿verdad? Y que evidentemente Pablo la detiene con todas sus fuerzas. Muy bien. Voy a pasar ahora, y si ustedes me permiten, después volvemos a algunos comentarios o preguntas que ustedes puedan tener sobre la comunidad de Colosas. eh, la otra carta, que es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a analizar ahora la carta a los Efesios. Recuerden que todas estas presentaciones ustedes las tendrán en la plataforma, ¿verdad?
para copiar la información, para tenerla y demás. Bueno, dejemos ahora un poco de pensar en Tesalónica, ¿no es cierto? Y todos estos aspectos astrológicos que tenían. Segundo, hermano. Y ahora concentrémonos en una carta que nosotros le hemos denominado carta a los Efesios o carta a la comunidad de Éfeso, ¿verdad? Bueno, es una carta maravillosa, ¿no? Es una carta muy linda porque se dice que es la carta más excelente. Es un hecho reconocido por todos que la carta a los Efesios ocupa un lugar muy, muy elevado en la literatura devocional. La verdad que es inspiradora la carta de Efesios, la literatura teológica de la iglesia cristiana. Se le ha llamado, y con razón, la reina de las epístolas. Para muchos es sin duda la cima más alta del pensamiento del Nuevo Testamento, ¿verdad? La reina de las epístolas por los conceptos que tiene, por el mover del Espíritu, por la excelencia de la gracia, por lo maravilloso de la reconciliación de la cruz, por el ministerio hacia el gentilismo, etcétera, etcétera. La verdad que es una hermosa carta, maravillosísima, donde hay luz, donde hay humildad, donde hay un montón de cosas, ¿no? Es sin duda la cima más alta del pensamiento del Nuevo Testamento. Si alguna carta quieren deleitarse en estos sentidos, es la carta a los Efesios. ¿En qué circunstancias se escribe? Bueno, Efesios, hermanos, se escribió indudablemente cuando Pablo estaba en la cárcel. Él mismo se llama prisionero por Jesucristo en el capítulo 3, versículo 1, que dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es en cuanto prisionero de Cristo o prisionero del Señor que hace una rogativa, ¿verdad? Por eso el capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego. Es en esta condición de vivir en el cautiverio con la que Pablo ruega, ¿verdad? Y otra alusión más que nos da por sentada de manera clarísima las cadenas que tenía Pablo, él mismo se atribuye o se denomina como embajador en cadenas. En el capítulo 6, versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hacerlo. Así que las circunstancias con las que escribe Pablo esta hermosa carta, pues en la cárcel, se cree que muy cerca del final de su vida, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, pensando que esta carta es de Pablo, ¿verdad? Pensando que esta carta es de Pablo. Ahora, Efesios, hermanos, un dato muy interesantísimo que quizás al ojo no avisado de los lectores no nos damos cuenta, pero Efesios tiene una relación indudablemente estrecha con la carta a los Colosenses, ¿verdad? Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con Judas y Pedro, las cartas que vamos a ver después. Tiene una relación muy, casi, casi se copiaron. No sabemos quién copió a quién, ¿verdad? Pero, hablando de Judas y Pedro, pero acá tenemos una relación muy estrecha entre estas dos cartas. Parece que a diferencia de Colosenses, fue Tíquico el portador de las dos cartas, ¿verdad? Al parecer. En Colosenses, Pablo dice que Tíquico les contará todos sus asuntos. Eso nosotros lo vimos en la carta que acabamos de leer, ¿no es cierto? Recuerden que Pafras es el pastor o el líder interesante que tiene Pablo, pero aparece otro personaje llamado Tíquico que en Colosenses 4:7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces, cuando Pablo le escribe a Colosenses, utiliza Tíquico. Y en Efesios, ¿verdad? La otra carta,
la que estamos viendo, dice que Tíquico les contará toda la información. Vean lo que es el 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Así que esto los une, ¿verdad? Hay como que ya empieza a sentir un sabor muy unido entre Colosenses y Efesios. Tíquico es el punto de partida, ¿verdad? Además, además de Tíquico como el portador de esto, ¿verdad? Eh, hay una estrecha semejanza de contenido entre las dos cartas. Hay una semejanza de contenido entre las dos cartas, hasta tal punto, fíjense, eh, que más de 55 versículos, fíjense, ya nos empieza a decir varias cosas esto, ¿no es cierto? Hay hasta más 55 versículos que aparecen exactamente igual en las dos cartas, ¿verdad? Y evidentemente, nos ayuda a entender que hay una relación maravillosa eh, entre estas dos cartas. Y este es el ejemplo. Este es el ejemplo. Miren, cuando nosotros vemos el problema que hay entre lo que hay como destinatarios, ¿verdad? En la mayoría de las cartas no hemos tenido problemas para identificar que los destinatarios o son de Tesalónica, o son de Filipo, son de Colosa, etcétera. Pero en la carta de los Efesios nos encontramos con un problema, porque no sabemos quiénes son los destinatarios. El problema surge cuando empezamos a examinar la cuestión de quiénes eran los destinatarios de Efesios, ¿no? Decimos, la carta a los Efesios, ¿quiénes son? Pues los de Éfeso. No, miren, cuando estudiamos Efesios en detalle, encontramos sumamente improbable que fuera escrita a la iglesia de Éfeso, ¿no? Que haya sido dirigido a la iglesia de Éfeso. Y hay razones internas para llegar a esta conclusión. Dos razones. Primera razón, fíjense. La carta iba dirigida a gentiles. Ujú. Los destinatarios eran, según la carta a los Efesios, gentiles por naturaleza, llamados a incircuncisos, ¿no? Por los circuncidados y separados de Cristo, ajenos a la comunidad de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Entonces, en primer lugar, identificamos que la carta está dirigida, perdón, hermanos, que está dirigida a los gentiles, ¿verdad? Que son, según el capítulo 2, versículo 11, que antes erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con sangre. Así que Pablo los exhorta a no seguir viviendo como los gentiles, porque vivieron como gentiles. En el 4:17, Pablo le escribe y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya, basta, ya lo que ustedes hicieron y demás. Ahora, el hecho de que fueran gentiles no influye por sí solo el que la carta se hubiera escrito en Éfeso, pero es algo para tener en cuenta, ¿verdad? Es algo para tener en cuenta, porque viene una segunda razón. Y la segunda razón que encontramos es que la carta a los Efesios es la carta más impersonal de todas las cartas de Pablo, incluso la de Romanos. Recuerden, Romanos, aunque no habló mucho de las cuestiones de la iglesia en Roma, porque no conoció la iglesia en Roma, pero al final dio un montón de saludos a un montón de gente, ¿no?, que él conocía.
La carta a los Efesios, hermanos, no tiene esto. No contiene ningunos saludos personales a nadie, ningún amigo, ni mensajes íntimos, ¿no? Te saluda fulano, mengano, Lucas, te saluda Timoteo, ¿no? Como los que aparecen abundantemente en otras cartas. Efesios no. Vea usted mismo y nada, solo aparece Títico. Eso es doblemente sorprendente cuando recordamos que pasó Pablo más tiempo en Éfeso que en ninguna otra ciudad, 3 años, no menos de 3 años. Imagínense, si en Corinto pasó año y medio y tuvo un montón de saludos que mandar, si Pablo hubiera escrito a la iglesia de Éfeso, escúcheme, a más de uno le hubiera mandado un montón de saludos, pero no encontramos ningún saludo, ¿no? Esto es para detenerse y reflexionar. Además de eso, ¿verdad? No hay pasaje en todo el Nuevo Testamento que sea más íntimo y afectuoso que el relato de Hechos 17 al 35, el relato donde aparece su estancia muy resumida, ¿no es cierto?, de Pablo en Efesios, donde se nos presenta el discurso de despedida de Pablo a los ancianos antes de salir de Mileto en su último viaje, con tanto amor, con tanta ternura que dice Hechos, hermanos, que cuando se despidieron, cuando se puso de rodillas y oró con todos ellos, hubo un gran llanto de todos y se echaban en el cuello de Pablo, le besaban y se dolían en gran manera por la palabra que Pablo dijo, que no verían más su rostro y lo acompañaron al barco. Es raro pensar, ¿no es cierto?, que tanto amor, tanto afecto de un montón de gente en la iglesia de Éfeso, Pablo no mandara ningún saludo a todos ellos que durante 3 años, imagínense, es mucho tiempo. Un amigo pudo haber tenido, pero no lo tenemos. ¿Ok? Entonces, estamos viendo el problema del destinatarios, los destinatarios de la carta, ¿verdad? Y hasta ahora no estamos encontrando alguna razón para creer que haya sido la iglesia de Éfeso. Una tercera carta, perdón, una tercera razón. La carta nos hace ver que Pablo y los destinatarios no se conocían personalmente. Qué interesante. Después de 3 años, que es la iglesia donde Pablo duró mucho más tiempo, parece ser que no se conocían de manera personal. Fíjense, sino solo por referencias. Vean lo que dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 15 de Efesios. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor por todos los santos, habiendo tenido noticias de vuestra fe. Es decir, yo escuché por ahí que me dijeron de vuestra fe. A ver, ¿cómo oíste? Si vos lo viste, vos tuviste 3 años allí, por lo menos 3 años. La lealtad de las personas a las que estaba escribiendo era algo que sabía porque ya se lo habían dicho, no porque él lo hubiese experimentado. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, parece ser que Pablo le está diciendo a quien está dirigiendo esta carta que habían escuchado ellos de que Dios le había dado la gracia y el ministerio de la predicación. Es interesante, ¿verdad? Siendo esta carta dirigida a una comunidad que, vuelvo a repetir, pasó mucho tiempo junto a ella, pero que no hay mayores referencias. Estos hechos, queridos alumnos, se podrían explicar de alguna u otra manera. Tal vez no quiso escribirle a los amigos, tal vez no hay ningún problema que él haya escrito a los gentiles, ¿no es cierto? Tal vez, qué sé yo, Pablo pudo haber referidose de alguna otra manera a estos temas que tocamos, pero hay un hecho externo que determina la situación. Y la situación es que el capítulo 1, versículo 1, si ustedes van a la carta a los Efesios 1:1, en sus Biblias y en la mía, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno,
Ya leímos que la Biblia está diciendo. Sin embargo, hermanos, en los manuscritos más antiguos, más importantes del Nuevo Testamento en griego, no contienen las palabras finales. ¿No? No están esas palabras en los manuscritos más antiguos. Todos los manuscritos más antiguos dicen, Pablo, a los santos que son también fieles en Jesucristo. Punto. Cuando le ponen los que están en Éfeso, alguien le puso tiempo después. Así que estamos ante una carta donde, al parecer, hermanos, no fue escrita a la comunidad de Éfeso. ¿Ah? Sabemos por la manera como lo comentan que esa era la forma del texto que conocían los antiguos padres griegos. O sea, los padres apostólicos, diríamos, no conocían esta carta como una carta dirigida a la comunidad de Éfeso. Ellos leían esta carta ahí, nada más, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ujú. Por lo tanto, pues nos encontramos ante una carta que no sabemos sus destinatarios, ¿no? ¿Cuál es el argumento de la epístola? El argumento de la epístola es que Efesios, como dijimos al principio, está íntimamente relacionada con la carta a los Colosenses, cuyo tema central es la todosuficiencia de Jesucristo, ¿no? Exaltar el señorío y la soberanía del Señor. Fíjense lo que plantea la teología de la carta a los Colosenses. La teología de Colosenses dice el capítulo 2, versículo 3, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Capítulo 1, versículo 19, toda la plenitud de Dios mora en él. Capítulo 2, versículo 9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Capítulo 1, versículo 14 dice, Él solo es necesario y suficiente para la salvación. Ahora, cuando leemos Efesios, dice lo mismo en dos versículos. Lo resume. Dice, habiéndonos dado a conocer en toda sabiduría e intuición del misterio de su voluntad, de acuerdo con su propósito, que Él se trazó en Cristo como un plan para la plenitud del tiempo, de unir todas las cosas en Él, las cosas del cielo y de la tierra. ¿Verdad? Del cielo y de la tierra. Entonces estamos ante la presencia que está usando, ante la presencia de una carta que está usando un argumento. Fíjense, Títico nos une, ¿verdad? Y ahora el argumento. Y no sabemos a quién va dirigida la carta. Y eso hace mucho más interesante el estudio de la misma. Así que la pregunta sería, ¿cómo llega Pablo a la concepción de la unidad de todas estas cosas en Jesucristo? Pues a través de dos situaciones, ¿verdad? ¿Cómo Pablo llega a desarrollar este pensamiento de que en Jesucristo todas las cosas son posibles? Primero, porque seguramente es la inevitable consecuencia de su convicción. Pablo estaba plenamente convencido de que así era, ¿verdad? Y lo expresa tan fuertemente en Colosenses como en esta carta que decimos o la nombramos a los Efesios. Cristo es soberano, Cristo es todo suficiente, Señor, ¿verdad? Es Señor. Y el segundo argumento que hace que lleguemos a la conclusión de cómo Pablo desarrolla estas ideas es que en el Imperio Romano se había producido en el mundo una nueva unidad. Roma tuvo por característica la paz mundial, ¿no? Se le conoció como la Pax Romana, y la Pax Romana era una realidad, Roma quería unificar, ¿verdad? A todo su imperio y que éste estuviera en paz. Evidentemente, esta unificación de las cosas eh, en torno al imperio hizo que Pablo dijera no, ¿verdad? La unificación de todas las cosas no está en función del emperador, sino está en función de la persona de Jesucristo. Y es así como Pablo, tanto en estas dos preciosas cartas como de Efesios y de Colosenses, pues nos presenta la todo suficiencia de Jesucristo como Dios y como Señor. Ujú. Ahora, la iglesia
esta carta tiene una connotación eclesiológica muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Dice que es en los primeros 3 capítulos de la carta, donde Pablo trata de la concepción de la unidad en Cristo. ¿Cómo está unido Cristo? ¿Verdad? La unidad en Cristo, por sobre todas las cosas, de los primeros 3 capítulos. Del 1 al 3, Pablo habla acerca de la unidad en Cristo. En los 3 capítulos siguientes, tiene mucho que decir acerca del lugar que ocupa la iglesia en el plan de Dios para hacer que se produzca esa unidad. Ese maravilloso pasaje que está en el capítulo 3, versículo 20-21, que es una doxología, ¿verdad? Que es un canto cristológico, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. O sea, gloria en la iglesia. Es en estos 3 últimos capítulos, queridos alumnos, donde viene todo lo que es la unidad de la fe y del conocimiento de Dios mediante el cuerpo, etcétera, porque gracias a Efesios tenemos la denominación de la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Y es en ellos donde Pablo lanza una de sus maravillosas frases. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está diseñada para ser las manos que realicen la obra de Cristo, ¿verdad? La obra de Cristo. Así que la iglesia cumple esa función de unidad. ¿Dónde debemos lograr la unidad de la paz? En el espíritu, en la iglesia. Desafortunadamente es en la iglesia donde menos hemos logrado tener esa reconciliación, ¿verdad? Y esa paz. Hay muchas iglesias que viven todavía en conflicto, indiferentes los unos con los otros, conflictuados los liderazgos, los viejos con los jóvenes están peleados, los miembros de iglesia con el pastor con miembros de iglesia, y parece ser que hay mucha gente que se da cuenta de eso y dice, prefiero quedarme en mi casa y no irme a meter allá. Ujú. Desafortunadamente. La carta que decimos nosotros a Efesios nos dice que la iglesia es el puente por el cual o la forma por el cual la unidad en Cristo se hace presente. Así que tenemos una doble tesis en Efesios, ¿verdad? Respecto de la eclesiología. Primero, que Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. Dios reconcilió al mundo en Cristo, ¿verdad? Dice, versículo 16, capítulo 2, versículo 16 de Efesios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ¿verdad? A ambos pueblos, tanto a los judíos como gentiles, haciendo una reconciliación. Así que lo primero que nos plantea Efesios dice, Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. A Dios le interesa siempre la reconciliación. Él no se espanta en el muy buen sentido de la palabra, ¿verdad? No se espanta de que haya problemas. Al Señor le duele que no haya reconciliaciones verdaderas, profundas, duraderas. La segunda tesis que encontramos es que la iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación, ¿verdad? Somos nosotros los que Dios utiliza para reconciliar. La iglesia entonces debe traer al mundo a Cristo. Y es dentro de la iglesia donde han de desaparecer todas las particiones de separación. Es en la iglesia. La iglesia debe ser un cuerpo armónico, ¿verdad? Donde una mano no le pega a un pie o un pie no le patea a otro pie. Se ayudan, ¿no? Pero a veces en nuestras iglesias es todo lo contrario. Ujú. Scott decía, la iglesia representa ese propósito de reconciliación universal para el que Cristo apareció, y la relación de cada cristiano con los demás debe hacerse realidad esta idea formativa de la iglesia. ¿Dónde el mundo tiene que encontrar paz,
tranquilidad, sosiego, en medio de un mundo donde está dividido, donde hay tensiones, donde hay pleitos, en donde hay miedo. Pues la iglesia es, ¿no? La iglesia. Ojalá nosotros contribuyamos, queridos alumnos, a ser de bendición a la iglesia y no seamos piedra de tropiezo para la iglesia, ni para la iglesia ni para sus líderes. Aun cuando los líderes actúen mal, nosotros no somos. ¿Por qué juzgas tú al siervo ajeno? Dijo Pablo, ¿no? ¿Por qué juzgas tú al siervo ajeno? Ese no es tu siervo, vos no sos su dueño. Dios siempre juzgará a los líderes, buenos o malos, ¿no es cierto? Nadie tiene que ser una piedra de tropiezo para la iglesia. Nadie, nadie. Ni para hablar mal del pastor, ni de los líderes, ni de nadie, hermanos. Eso no significa que con amor fraterno, con humildad y con verdadero sentido genuino de amor, podamos hablar con nuestros hermanos y hacerles ver sus errores, pero no para humillarlos ni nada, sino para ayudarlos y ayudarnos a nosotros mismos. Así que volvemos otra vez a la pregunta, ¿verdad? Que nos plantea, la interrogante, y hemos visto más o menos hacia dónde se dirige esta hermosa carta. Si Efesios no se escribió a Éfeso, ¿no? Entonces, ¿a qué iglesia se escribió? Y la candidata más fuerte es a la Odisea. ¿Ah? La candidata a la iglesia, candidata más fuerte es a la iglesia de la Odisea, donde dice Colosenses 4:16. ¿Ah? Volviendo a la carta a Colosenses. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, es decir, la de Colosenses, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Parece ser que la iglesia de la Odisea tenía una carta, pero no la tenemos acá, ¿no es cierto? En la Biblia no hay una carta a los laodicenses, ¿no? Solo tenemos una carta a los colosenses y una carta a los efesios. Esa frase deja bien claro que Pablo había mandado una carta a la iglesia de la Odisea. No la tenemos. Entonces, si no la tenemos y Efesios no fue escrita Efesios, ¿no? No figura tal carta entre las que del apóstol Pablo disponemos. Marción, este hereje que hizo el intento de hacer la primera lista canónica, cuando hizo una carta, una lista de la colección de las cartas de Pablo a mediados del siglo segundo, a la carta a los Efesios le llama realmente la carta a los laodicenses. Quiere decir que había dentro de algún sector de la iglesia, principalmente la de Marción, ¿no es cierto?, que identificaba nuestra carta a los Efesios como la carta a los laodicenses. Y si leemos lo que dice Colosenses, parece ser que sí, Pablo escribió una iglesia a la Odisea que no tenemos. Pero puede que cuando Pablo murió, puede ser, esa es otra hipótesis, cuando Pablo muere, la iglesia de Éfeso sabía que la iglesia de la Odisea poseía una carta maravillosa de Pablo. Y le manda una carta a la Odisea para pedirle una copia. ¿Qué significaba esto? Bueno, significaba que cuando Efesios, la iglesia, los líderes de la iglesia de Éfeso, saben que Pablo le escribió una carta hermosísima, como la que estamos leyendo, a la Odisea le piden una copia. Y la iglesia de la Odisea acepta y le manda una copia. Pero resulta que por aquellas fechas, la iglesia de la Odisea había caído de la gracia, ¿verdad? E incluso hay una mención de esto, ¿verdad? En la iglesia, en el libro de Apocalipsis sobre la iglesia de la Odisea, donde le dice el ángel a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ah? Entonces, hay una mención no muy favorable, desgraciadamente, ya a finales del siglo, ¿no es cierto?, que fuera a favor de la Odisea. Así que bueno, en el mundo antiguo había una costumbre llamada la damnatio memoriae, que significa el recuerdo la condenación del recuerdo de una persona.
como para que esa persona que se portó mal no quedara del todo en el olvido por la desgracia que había cometido, pues lo que hace la iglesia de Éfeso o lo que hace las comunidades cristianas del primer siglo es darle un valor más a la iglesia de Éfeso en esa carta que a la iglesia de la Odisea, por el testimonio que había hecho. Aun cuando Efesios también tiene su propia inferencia, ¿no es cierto? Y el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, has olvidado tu primer amor, ¿no? Has caído y has olvidado tu primer amor, pero al parecer, por el tiempo que pasó Pablo en Éfeso, pues Éfeso le ganó la mano, ¿no? Y quedó la alusión de que esta carta fuera a ellos. Bueno, cualquiera que sea el caso, hermanos, en estas hipótesis, ¿no es cierto? Ya sea de que Pablo, la carta a los Efesios haya quedado porque este, la Odisea tuvo mala reputación y se la atribuyeron a Efesios, ambas sugerencias son posibles. Pero todavía queda otra que es mucho más probable, ¿verdad? Que a lo mejor es realmente lo que pasó. Es una tercera propuesta que dejo allí para que ustedes reflexionen. Eh, Creemos que Efesios no se dirigió de hecho a ninguna iglesia en particular, sino que era una carta circular a todas las iglesias paulinas del Asia Menor. Si nosotros nos fijamos de nuevo en Colosenses 4:16, dice, leamos otra vez con calma. Y cuando esta carta se haya leído entre vosotros, haced que se lea también en la iglesia de la Odisea y aseguraos de leer vosotros también la carta de la Odisea. Fíjense, si leemos bien ese pasaje, llegamos a la conclusión. Pablo no dice que los colosenses deben leer la carta a la Odisea, sino que les llegaría de la Odisea, ¿verdad? Del lugar, no la carta de la Odisea. Puede entenderse también de esa manera. Es como si Pablo dijera, miren, hay una carta que está circulando, que sería esta de Efesios, la nuestra, ¿no? Hacia el momento presente, ahora está en la Odisea, ¿no? Ya llegó a la Odisea. Bueno, cuando os la manden desde la Odisea, les pido por favor que también la lean ustedes en Colosas, ¿no? Eso suena como si se tratara de una carta que iba circulando por las iglesias del Asia y creemos que esa carta era Efesios, considerando que no hay destinatario en específico que mencione. Bueno, en este caso, Efesios es la carta más importante de Pablo. Ya hemos visto que Efesios y Colosenses se parecen mucho. Creemos que lo que sucedió fue que Pablo escribió Colosenses para resolver una situación concreta, es decir, el surgimiento de esta herejía. Al hacerlo, se encontró inmerso en el gran tema de la todosuficiencia de Cristo y se dijo, esto es algo, este tema de la deidad de Cristo y de su humanidad es algo que debe compartirse con todas las iglesias. Así que toma el tema que había expuesto en Colosenses, le quita todas las soluciones locales y temporales y escribe una carta nueva para hablarle a todas las iglesias de la suficiencia de Cristo y su relación con la iglesia, ¿verdad? Una iglesia universal, no una comunidad en específico, que entonces, si planteamos esta propuesta, puede darle sentido a todo lo demás. Efesios, según nuestro parecer, es la única carta de Pablo que fue enviada a todas las iglesias de Oriente para decirles que la unidad de toda la humanidad y de toda la creación no se podía encontrar nunca sino en Cristo solamente. Y para hablarles de la suprema tarea de la iglesia, la de ser el instrumento de Cristo para la reconciliación universal del hombre con el hombre y del hombre con Dios. Por eso y por todo esto maravilloso que tiene Efesios, se le considera la reina de todas las epístolas, de todas las cartas. Ujú. Así que bueno, les dejo esta propuesta de consideración a la carta del apóstol Pablo a nosotros le llamamos a los efesios, ¿verdad? A los efesios, vamos a seguir nombrándola así, pero viéndola desde este punto de vista del exégesis, nos puede dar muchos más datos muy interesantes de comprensión. ¿Ok?
Bueno, sumario del tema básica, hermanos. Si fue escrita por Pablo, si fue escrita por Pablo en los 60, si es seudónima, en opinión, fíjense, del 80% de la crítica, fue hacia el año 90 que se escribe esta carta. Los destinatarios son cristianos de procedencia paulina, imaginados probablemente en todo el Asia Menor, pensando que es una carta universal. La autenticidad compuesta probablemente por un discípulo de Pablo, quizás de la escuela paulina de Éfeso, donde se inspira Colosenses. Su unidad no se discute seriamente, parece que es una carta íntegra. No hay añadidos. La división formal tiene fórmula introductoria, acción de gracias, cuerpo de la carta, que se divide en indicativo y en imperativo también, igual que Colosenses, ¿verdad? Y tenemos una fórmula conclusiva. Y finalmente, la división de acuerdo al contenido, eso estará en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar. Y así es como, queridos alumnos, llegamos a la conclusión de estas dos cartas maravillosísimas, ¿verdad? Que nos hacen mirar a nosotros, nos hacen vislumbrar la grandeza y el desarrollo de la cristología que se empieza a desarrollar a partir de los años 60. Si las cartas son protopaulinas, a partir del 60, 65, 68, de esa cristología que se desarrolla viendo a Jesús como Dios y como hombre, eh, es interesante cómo se empieza a desarrollar a épocas muy tempranas. Pero si es posterior, 80, 90 al 100 del primer siglo, bueno, nos hace ver que ya la cristología ha tomado un desarrollo muy importante en su maduración, ¿verdad? Pero son dos cartas maravillosas. La carta a los Efesios sigue siendo la reina de las epístolas, ¿ok? Bueno, queridos alumnos, nos vamos a dejar aquí la clase. Nos vemos el día jueves para concluir con las cartas que nos quedan. Sería la segunda carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Que nos quedaría. La primera y segunda carta de Timoteo y Tito. Segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo y Tito. Son las cartas que nos quedan y ahí cerramos el curso. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga, que tengan una linda tarde. Les mando un gran abrazo. Bendiciones, paz.